diapositiva, aunque ya vimos algo sobre carcinoma epidermoide, y tendremos que seguir avanzando en los diferentes tipos de cáncer pulmonar y otros tumores, incluidos los de la pleura. ¿Sí? ¿Me escuchan claro y fuerte? Sí, se escucha. Perfecto. Aquí un repasito de lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Aquí tenemos la clasificación histológica realmente, de los tumores pulmonares epiteliales malignos, sobre todo, claro, los más relevantes e importantes por su frecuencia e importancia clínica. El carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas. Luego tenemos el carcinoma de células pequeñas o carcinoma microcítico, el adenocarcinoma, el carcinoma de células grandes, el carcinoma adenoescamoso y el carcinoma con elementos pleomorfos. Luego tenemos otras variedades de tumores como el tumor carcinoide, desde el típico hasta el atípico, y los tipos de carcinomas de glándulas salivales, una variedad de carcinoma de las glándulas salivales, ¿sí? Entonces, entre los carcinomas epidermoides hay variantes como el carcinoma epidermoide papilar, el de células claras, el de células pequeñas, el basaloide. Entre las células avenulares también están las células pequeñas y los combinados con otras neoplasias. El adenocarcinoma está clasificado en mínimamente invasivo, que puede ser mucinoso o no, el que tiene un patrón de crecimiento lipídico o los clásicos acinar, papilar, sólido, según el patrón predominante. También tenemos al adenocarcinoma mucinoso. ¿Sí? En carcinoma de células grandes, que es un carcinoma desdiferenciado, que tiene origen neuroendocrino y que es de células grandes, lo mismo que el de células pequeñas, que es también de origen neuroendocrino. El adenoescamoso, que combina características glandulares y escamosas. El que contiene elementos pleomorfos. Entonces aquí tenemos los carcinomas sarcomatoides. El tumor carcinoide, ya dijimos, típico y atípico de acuerdo al grado de diferenciación, y los de tipo glándulas salivales. ¿Sí? Bueno, recordaremos un poco el carcinoma epidermoide, tiene una estrecha relación con el tabaquismo, suele ser central, es decir, nacer a nivel del hilo pulmonar o en los bronquios fuente, o sea, en la proximidad del hilo pulmonar, tiene mayor frecuencia en varones, puede crecer, infiltrar y degenerar, ulcerarse, por ejemplo. Son masas blanco-grisáceas de consistencia firme, pero que cuando se necrosan pueden tornarse friables, blandos y friables. ¿Sí? Invaden inicialmente la pared bronquial para invadir posteriormente el parénquima adyacente y dar metástasis posteriormente. ¿Sí? Microscópicamente los vamos a clasificar en bien diferenciados hasta los muy poco diferenciados, que los podríamos llamar en anaplásicos, pero es mejor decir bien diferenciados, pobremente diferenciados, moderadamente diferenciados. ¿Sí? Se caracterizan sobre todo los bien diferenciados por la presencia de perlas córneas, un amplio citoplasma acidófilo, vidrioso, vítreo, y algo que nos ayuda mucho al diagnóstico cuando está bien diferenciado es la presencia de puentes intercelulares, que como saben ustedes desde histología, son en realidad desmosomas estirados por el proceso de preparación de los tejidos. En la inmunohistoquímica, aparte de las citoqueratinas de alto y bajo peso molecular, hay algunos marcadores relativamente específicos, el P63, el P40, ¿no? Bueno, aquí tenemos las imágenes, vean que es de localización central. Aquí vemos que está comprometiendo el bronquio fuente y ha invadido el parénquima pulmonar y ha colapsado, bueno, no totalmente, pero ha desviado la tráquea. Aquí vemos otra vez una imagen radiográfica y aquí la histología clásica de células relativamente grandes con el citoplasma grueso, acidófilo, los límites celulares bastante netos y
claro, esto nos favorece mucho al diagnóstico la presencia de perlas córneas, ¿sí? Perlas córneas con presencia de abundante queratina incluida. Pero las células son poliédricas, grandes, medianas a grandes, y con el citoplasma rosado, vítreo. Los núcleos suelen ser pleomórficos, algunos muy abigarrados, de contornos irregulares. Vean, por ejemplo, comparen con este, son muy heterogéneos. Y claro, las mitosis pueden estar presentes. Aquí tenemos uno que ha sufrido una degeneración quística, ha invadido ampliamente el lóbulo inferior de este pulmón, y aquí tenemos otro que se ha cavitado también, ha habido una necrosis y se ha quistificado para formar una cavidad por el proceso necrótico. Y aquí tenemos otro quistecito, que tal vez dependa del tumor o de otra lesión. ¿Sí? Y concomitante vemos ganglios agrandados que parecen ser predominantemente antracóticos por el color que presentan, pero podrían estas áreas blanquecinas, tener metástasis del carcinoma vecino, pulmonar vecino. Aquí tenemos otras imágenes. Aquí tenemos un carcinoma epidermoide entre bien diferenciado y moderadamente diferenciado, donde se pueden ver lo que decíamos, los desmosomas que se aprecian como puentes intercelulares o espinas. De ahí el nombre de carcinoma espinocelular también. Aquí tenemos una mitosis. El pleomorfismo es bastante evidente. Células alargadas, células poliédricas, células de núcleo más grande con nucleolos algunos, otros hipercromáticos, densa cromatina, aquí incluso pignótico el núcleo, aquí también. Bien, entonces es moderadamente diferenciado, pero la presencia de estas espinas intercelulares o desmosomas nos favorece el diagnóstico de un epidermoide o de células escamosas, ¿sí? Y aquí incluso se ve un poco de maduración, aquí las células poliédricas y aquí más aplanadas, ¿no? Y aquí tenemos una mezcla de neoplasias, tenemos un carcinoma epidermoide a la derecha con áreas de carcinoma microcítico solapado, ¿no? Están compartiendo espacio. Estas lesiones son entonces mixtas, ¿no? El adenocarcinoma, justo aquí quedamos en la anterior clase, el adenocarcinoma supera actualmente en frecuencia a los carcinomas de células escamosas y se está haciendo más frecuente en mujeres, menor correlación con el tabaquismo, pero sigue teniendo su correlación con el tabaquismo, excepto algunos tumores que se presentan en mujeres no fumadoras y que son típicamente adenocarcinomas periféricos, ¿no? Pero un alto por ciento también son dependientes del tabaco, ¿no? Es más, se piensa que la ubicación periférica y la incidencia en aumento en las mujeres implica el consumo de cigarros con filtro y una aspiración profunda del humo del cigarrillo. Pero bueno, entonces hay con relación al tabaquismo y los hay sin relación con el tabaquismo, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen receptores para el factor de crecimiento epidérmico, ¿no? Suele ser una masa periférica, no central, al revés que en el epidermoide, esta es periférica. Puede tener un origen bronquial, bronquiolar o alveolar, pero la mayor parte están no cercanas al hilio pulmonar, ¿sí? Tiene un crecimiento más lento que el carcinoma epidermoide, sin embargo, es muy frecuente que a pesar de pasar inadvertidos, sin sintomatología, uno descubra la neoplasia, el adenocarcinoma pulmonar ya con las metástasis, ¿no? Porque como es periférico, puede no causar sintomatología precoz y entonces debuta con la metástasis presente en el cerebro, en las vértebras, en fin, en varios lugares, pero creo que esos dos que he señalado son los más frecuentes. Hay fibrosis, hay retracciones pleurales,
por la desmoplasia que producen estas células, y a su vez las fibrosis, los procesos fibróticos reparativos de procesos inflamatorios antiguos, como la tuberculosis, por ejemplo, favorecen también el desarrollo de esta neoplasia, del adenocarcinoma. ¿Sí? Puede ser una masa de menor tamaño a la hora del diagnóstico en relación con el carcinoma de células escamosas. Microscópicamente, varios patrones, acinar, tubular. El que tiene una característica peculiar de crecimiento es el que tiene un patrón lipídico de diseminación. El carcinoma papilar, el micropapilar, el sólido. Son varios tipos de adenocarcinomas y a veces podemos en un solo tumor ver varias de estas variantes estructurales, arquitecturales. También hay los anaplásicos, que son en realidad sólidos, poco diferenciados y con presencia de mucina, que es lo que nos ayuda a distinguir a esta lesión como adenocarcinoma, ¿no? En la inmunohistoquímica, los anticuerpos más usados son el TTF1, factor tiroideo, y la anapsina A. Son los que nos ayudan a diferenciar de otros tumores metastásicos también, pero sobre todo del mesotelioma epitelioide, que prácticamente histológicamente es muy parecido. Aquí tenemos entonces un adenocarcinoma tubular clásico, la presencia de masa periférica, ¿no? El adenocarcinoma. Aquí tenemos un patrón papilar de tumor que sigue en cierto modo el diseño de los sacos alveolares, pero que tiene una neoplasia ya, ¿no? Si es que no invade, podría ser un adenocarcinoma in situ de tipo bronquiolo alveolar. Sí, pero ya es un adenocarcinoma típico. Aquí se ve algo de antracosis o será mitosis, más parece antracosis. Aquí tenemos otro menos diferenciado, este es tubular y este es tubular irregular, ligeramente papilar, y que empiezan a tener un poquito de áreas sólidas, ¿no? Pero se reconoce todavía la luz, el revestimiento epitelial francamente atípico, con mitosis, con pleomorfismo, con hipercromasia o con nucleolos y con alteración de la polaridad en la ubicación de los núcleos. Todos esos detalles que hacen que se haga el diagnóstico de adenocarcinoma, moderadamente diferenciado. Aquí tenemos uno más pobremente diferenciado, pero por la presencia de la mucina, a pesar del patrón sólido, donde no encontramos túbulos, ni papilas, ni alveolos, podemos decir que es un adenocarcinoma porque hay producción de mucina que se destaca con esta tinción de paz. Lo mismo aquí, un patrón medio tubular y trabecular con presencia de secreción mucosa, paz positivo. Aquí mejor diferenciado, moderadamente diferenciado y aquí pobremente diferenciado, ¿no? Vean, cuanto más diferenciado está el tumor, más fácil es reconocer su estructura inicial en adenocarcinoma, estructuras tubulares y alveolares. Aquí ya es un poco menos diferenciado, aunque presenta todavía el patrón glandular con papilas de por medio. Y en el estroma, inflamación y algo de desmoplasia, proliferación fibrocolagenosa, producto de factores que liberan las células neoplasias, factores de proliferación fibroblástico. Y aquí tenemos el patrón sólido, ¿no? Que a veces es difícil diferenciar si es adeno o si es escamoso, o si es primario o secundario, metastásico, por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos la típica imagen de un adenocarcinoma periférico, aquí parecería haber otro. Esta es la localización periférica cercana a la pleura, donde hay un tumor blanquecino, lobulado. Aquí también, aquí parece que hubiera mayor firmeza en la superficie de corte por la desmoplasia, por ese factor de proliferación fibroblástico que producen las células neoplásicas que les acabo de decir. Eso se llama desmoplasia. Entonces se ve más fibroso, más duro, más firme, más leñoso, ¿sí? Luego tenemos una variedad de adenocarcinoma, que es el carcinoma bronquiolo alveolar,
que constituye, dependiendo de las regiones del mundo, entre el 1 y el 9% de los cánceres pulmonares, igual en la frecuencia por ambos sexos. Los síntomas pueden ser tardíos o inespecíficos. Tos, hemoptisis. Bueno, la hemoptisis sí es muy sospechosa de algo grave que esté pasando. Dolor, ocasionalmente un cuadro de neumonía intersticial difusa. Sí, este carcinoma bronquiolo alveolar puede tener un patrón de crecimiento como un nódulo único periférico o con múltiples nódulos difusos que a veces confluyen y dan un aspecto similar a la neumonía, de ahí que parezca una neumonía intersticial, ¿sí? La diseminación y las metástasis son bastante más tardías que las del adenocarcinoma convencional, ¿ya? Del que acabamos de describir. Son grupos de células tumorales, secretoras de material mucinoso, que es una forma infrecuente de adenocarcinoma que se origina en las regiones bronquiales distales, bronquiolo-alveolares, por eso el término bronquiolo-alveolar, casi siempre en la periferia, por lo tanto, cercanos a la pleura. Tiene relación con el cigarrillo y las células tienen una arquitectura tumoral cilíndrica alta, productoras de mucina, y forman papilas no muy ramificadas, ¿no? Y esta es la imagen típica en la citología. Vean aquí la imagen de una neumonía aparentemente y es un bronquiolo alveolar, un carcinoma bronquiolo alveolar. Esta es la imagen típica, el patrón de como si fueran tachuelas que han clavado a los conductos y a los sacos alveolares, ¿no? Ese patrón clásico. Aquí también tenemos estas células cilíndricas altas, productoras de mucina, que tienen un patrón de crecimiento lepídico. Fíjense, no están invadiendo el estroma todavía y están progresando como si se estuvieran contaminando por la vía intraluminal, intrabronquial, ¿sí? Entonces, en forma discontinua aparece la lesión. Aquí hay una parte de tumor, aquí hay otra parte, pero hay un área respetada. Aquí hay una parte y un área respetada, y así sucesivamente. Vean, aquí toda esta zona no tiene aparentemente tumor, y aquí sí. Aquí no, y aquí sí. Y aquí igual, ¿no? Un área comprometida, un área no comprometida. Vecina a esta área, otra área neoplásica. Ese es el patrón lepídico de crecimiento. Luego tenemos el carcinoma microcítico, tiene muy mal pronóstico, es muy agresivo este carcinoma, casi siempre ya ha dado metástasis en el momento del diagnóstico, ¿sí? Suele ser como el carcinoma epidermoide, es broncogénico, central, tiene un rápido crecimiento agresivo, metástasis al diagnóstico, ya dijimos, relacionado con cigarrillos en el 99% de los casos. 99% de los carcinomas microcíticos se da en fumadores. ¿Sí? Más frecuente en varones, aunque esto puede ir cambiando. No es quirúrgicamente curable, pero al principio responde espectacularmente a la quimioterapia y a la radiación. Sin embargo, dada su agresividad, es muy probable que incluso antes del año recidive y el tiempo de vida, el pronóstico sea corto, ¿sí? También otra característica de los carcinomas microcíticos es su elevada tendencia a presentar síndromes paraneoplásicos, es decir, por la producción hormonal ectópica, sobre todo ACTH y ADH, ¿no? Microscópicamente son células pequeñas, microcítico por eso, células pequeñas que se conocen como células en avena por su parecido a este producto, sin organización epidermoide, sin organización glandular. O sea que tienen un patrón sólido de crecimiento, ¿sí? Un patrón sólido de crecimiento. Vean, forman sábanas sólidas, con poca cohesividad. Esta es una citología. Y otra vez, cortes histológicos, vean, parece un linfoma, pero tienen un mayor tamaño en general las células, a pesar de llamarse microcíticas, y son mucho más pleomórficas, sin embargo, y tienen mucha necrosis y una alta tasa de mitosis, ¿sí? Aquí podemos ver las mitosis, 1, 2, 3, bueno, hay que varias mitosis. Tiene un alto recuento de mitosis, son tumores azules, por eso se les llama también células pequeñas redondas y azules,
porque se tiñen muy fuertemente con la hematoxilina, ¿no? Igual aquí. Entonces forman sábanas, incisios grandes, tiene un patrón de crecimiento sólido, por lo tanto, ¿sí? Entonces, repasemos algunas de sus características. Células uniformemente pequeñas, núcleos pequeños y redondos, cromatina fina o en grumos regulares, escaso citoplasma, ¿sí? Como los linfocitos. Crecen en racimos, pero también formando áreas sólidas, extensas. Tienen niveles altos de la proteína antiapoptósica BCL2, que nos puede servir en el diagnóstico mediante inmunohistoquímica, pero lo que siempre hay que usar estos tres, o por lo menos dos, cromogramina, sinaptofisina, enolasa neuronal específica también podemos usar, y CD57. Puesto que son de origen neuroendocrino, estas coloraciones son positivas, ¿no? Que denotan un origen neuroendocrino. Cromogramina, sinaptofisina. Carcinoma de células grandes, probablemente producto de la desdiferenciación de una carcinoma escamoso o de un adenocarcinoma, ¿sí? La muestra se caracteriza por grandes masas sólidas, con células muy grandes, francamente pleomórficas, sin un arreglo arquitectural definido. Son células gigantes, células claras, pueden haber células gigantes o claras, células fusiformes, incluso sarcomatoides, ¿no? Entonces es pobremente diferenciado y como es pobremente diferenciado, también su agresividad es mayor. Bueno, esos serían los principales cánceres de pulmón. No se olviden que pueden haber otros. Otros tumores son los amartomas, los carcinoides y vamos a ver un poquito de los tumores mediastínicos, o por lo menos cuando ubicamos una masa en el mediastino, de acuerdo a su localización tenemos que sospechar a qué se refiere, a qué posibilidades de tumor se refiere. Y por último tenemos los tumores pulmonares metastásicos. Y vamos a empezar por este concepto. Hemos dicho al principio de la clase, bueno, en el anterior miércoles, que si bien el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer, y los carcinomas pulmonares primarios son frecuentes, pero es mucho más frecuente la metástasis, ¿ya? Son mucho más frecuentes las metástasis pulmonares y se pueden ver así, no necesariamente tan lleno de metástasis un pulmón, pero en general son múltiples, masas múltiples y claro, la mayoría son carcinomas y la mayor parte de los carcinomas metastásicos son adenocarcinomas metastásicos. Eso no quiere decir que no hayan otras posibilidades, ¿no? Veamos los amartomas. ¿Qué son los amartomas? Neoplasias nodulares benignas relativamente frecuentes, formadas por cartílago y tejidos pulmonares, pero desarreglados, ¿no? Aquí tenemos un epitelio bronquial, vasos sanguíneos, estroma, tejido linfoide, en fin, ¿sí? Otros tejidos mesenquimatosos, incluso podemos ver tejido adiposo aquí. Entonces vemos vasos, grasa, fibrocolágena, etcétera, etcétera, y el aspecto en general es nodular bien circunscrito. Nodular bien circunscrito. Tumores carcinoides son también neuroendocrinos, pero no tienen la malignidad que tienen los microcíticos, ¿no? Los carcinomas microcíticos representan variable estadística del 1 al 5% de los tumores pulmonares. Obviamente, diferenciación neuroendocrina, pueden ser típicos o de bajo grado, que tienen una sobrevida bastante expectable, 87%, y seguramente esto ha mejorado con el paso de los años. Atípicos, mitosis y necrosis hacen que sean más agresivos, tanto así que la sobrevida baja a un 56% a 5 años. ¿Sí? Típicamente crecen como masas, sobre todo los de bajo grado, como masas intrabronquiales polipoideas, o sea que tienen un pequeño pedículo, o a veces grande, son muy vascularizadas, puesto que son endocrinos, neuroendocrinos, y lo típico es que no sobrepasen de 3 o 4 centímetros, ¿ya? Ya histológicamente vamos a ver nidos y cordones de células redondeadas, pequeñas, uniformes. Pequeñas es un decir en relación a otras neoplasias, ¿no? Porque son de talla intermedia en realidad.
y poseen gránulos neurosecretores que son obviamente más fáciles de ver con la microscopia electrónica, como gránulos electrón densos. Y con la inmunohistoquímica, un poco parecido a lo que ya decíamos del microcítico, enolasa neuronal específico, serotonina, calcitonina, bombecina podemos encontrar, pero estos de acuerdo a la secreción que puedan producir estos tumores carcinoides. Pero sí, la enolasa neuronal específica es bastante frecuentemente positiva. Podemos usar también sinaptofisina, cromogramina, pero mejor enolasa, ¿no? Y esta es la imagen típica, vean, aquí está un bronquio y aquí está la masita pediculada, circunscrita, que crece hacia la luz del bronquio. Aquí se ve la pared del bronquio, las glándulas bronquiales, el cartílago, otro cartílago, las glándulas bronquiales, el tejido linfoide difuso asociado a las mucosas, la lámina propia, el epitelio. Y vean que todo esto está bastante conservado en su arquitectura. Y aquí de pronto vemos esta masita bien circunscrita, ¿sí? Rodeada por un tejido epitelial y formada por estos nidos y cordones de células pequeñas, uniformes, que pueden tener un patrón vascular rico, puesto que tienen un origen neuroendocrino, y como las glándulas endocrinas pluricelulares también tienen un rico patrón vascular, ¿no? Y claro, pueden secretar hormonas, péptidos, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, aquí se conoce una arteria, aquí el bronquio, y en ese bronquio ha nacido este tumor. Aquí tenemos una lesión comedónica, probablemente infecciosa. Y aquí vemos uno menos diferenciado, este es moderadamente diferenciado, ¿no? Y este es poco diferenciado. Vean que ya hay áreas de necrosis, hemorragia, y la tasa de mitosis también puede ser mayor, ¿no? Bueno, ahora tenemos los tumores del mediastino, lo que les ofrecí. No vamos a describirlos porque son parte de otros capítulos en lo sucesivo, que en lo sucesivo vamos a ver. Sí, más bien les voy a dar las pautas de lo que puede ser de acuerdo a su localización en el mediastino, ¿no? En el mediastino superior pensamos en linfoma, timoma, lesiones tiroideas. Hay tiroides intratorácicos, ¿no ve? Y hay bocios intratorácicos, entonces hay que pensar también en eso. O paratiroideas, lesiones paratiroideas y metástasis, siempre metástasis. En el mediastino anterior, timoma, teratoma, linfoma, lesiones tiroideas y paratiroideas. Obviamente no es exclusivo de, como están viendo, de cada una de las localizaciones un solo tipo de tumor o unos tumores exclusivos, ¿no? El linfoma lo podemos ver en el mediastino superior, en el mediastino anterior, ¿sí? En el mediastino posterior también lo podemos ver al linfoma, pero en el mediastino posterior tenemos que pensar, además de los linfomas, en tumores de origen neurógeno, ¿sí? De neurógenos, como el xanoma, los neurofibromas. El xanoma es el neurilemoma y los neurofibromas. Pero también podemos pensar en pseudotumores, una hernia gastroentérica, por ejemplo. En el mediastino medio, criste broncógeno, el quiste pericárdico y otra vez linfoma, ¿no? Entonces, pasamos a los tumores pleurales. Bueno, aquí, como en el pulmón y tal vez mucho más, los más frecuentes son las metástasis, ¿ya? El derrame pleural es el evento clásicamente asociado con mayor frecuencia a las metástasis y a los tumores primarios pleurales también, ¿no? Entonces, tanto a las metástasis como a las lesiones neoplásicas primarias. Y hablando de lesiones primarias neoplásicas, tenemos el tumor fibroso solitario y el mesotelioma maligno. Tumor fibroso solitario y el mesotelioma maligno. El tumor fibroso solitario es un tumor benigno, ¿no? Está localizado, rara vez invasor local, no relacionado con la exposición al amianto, qué interesante, y la resección es habitualmente curativa.
¿sí? Entonces, es tributario de un tratamiento quirúrgico. El mesotelioma maligno tiene fuerte asociación a la exposición ocupacional con el amianto. Fíjense que el 90% de los mesoteliomas tienen el antecedente, a veces incluso antiguo, de exposición a este agente etiológico que es tan importante para esta neoplasia, el amianto, ¿sí? El asbesto. Solo el 20% de los casos tiene asbestosis pulmonar concomitante. Es una neoplasia que se la considera de gran malignidad, que infiltran el pulmón y pueden metastatizar ampliamente, ¿sí? El riesgo personal de los trabajadores, obviamente, en este tipo de material, 7 a 10%. Y como les decía, el periodo de latencia desde el trabajo, desde del riesgo personal, desde cuando trabajaba con asbestosis, puede variar 45 años después incluso, ¿no? 25 a 45 años después puede presentar mesotelioma maligno un trabajador del amianto. Incluso en los trabajadores de amianto, el carcinoma pulmonar sigue siendo más frecuente que el mesotelioma. Sobre todo si es fumador, más aún si es fumador, ¿no? Bueno, veamos qué características fundamental tiene el tumor fibroso solitario. Estas lesiones no son de origen mesotelial en realidad, ¿ya? Eso es por eso que se ha cambiado el nombre. Antes se llamaban mesoteliomas benignos, pero ahora se prefiere este término, tumor fibroso solitario, ¿sí? Entonces, no son de origen mesotelial, sino del tejido conectivo submesotelial, o sea, mesénquima, ¿no? Una característica constante es la ausencia de positividad para citoqueratinas, en contraste con la expresión constante de estas en mesoteliomas sarcomatoides, ¿sí? Porque se podría confundir porque este también tiene células fusadas, ¿sí? Como fibroblastos. Y aquí tenemos la imagen típica de un tumor fibroso solitario, a veces nódulos bien circunscritos, y en la histología domina este patrón fusiforme, poco celular, con abundante estroma fibrocolagenoso, ¿no? Entonces, son los fibroblastos submesoteliales los que forman esta variedad de tumor, el famoso tumor fibroso solitario. El mesotelioma verdaderamente maligno es este que crece infiltrando toda la pleura y atrapando como si fuera una coraza al parénquima pulmonar, ¿no? Al que después lo infiltra y, como hemos dicho, tiene la posibilidad de metastatizar por fuera del tórax incluso. Entonces, aquí tenemos un mesotelioma que tiene áreas epitelioides, ¿no? Vean esto, parece una glándula, aunque ramificada y alargada, igual aquí. Y aquí tenemos áreas fusiformes. Este es un tumor mixto, justamente, epitelioide y sarcomatoide, ¿no? La mayoría de estas neoplasias son de carácter epitelioide y el diagnóstico diferencial con adenocarcinoma, que es más frecuente, como hemos dicho, es a veces difícil con la sola histología. Podemos utilizar algunos marcadores inmunohistoquímicos como calretinina, el Wilms tumor 1, el citoqueratina 5,6 y este otro marcador de 2,40. ¿Sí? O con el microscopio electrónico, aunque casi ya no se usa el microscopio electrónico sino para investigación, veríamos microvellosidades largas, ¿ya? El patrón epitelioide, que es difícil de diagnosticar del adenocarcinoma, es el más frecuente, ¿sí? Por eso esta tríada de marcadores de inmunohistoquímica es importante para el diagnóstico. Constituye el 70%. El 20% sarcomatoide puro, ¿sí? Como este que vemos a la derecha. Este es epitelioide puro, este es sarcomatoide. Y el patrón mixto que veíamos acá, aquí tiene un área fusiforme, sarcomatoide, y aquí tenemos la porción glandular, adenomatoide, ¿no? Entonces, tenemos el patrón mesotelioma maligno
epitelioide, sarcomatoide y mixto. Y vean, a veces tiene esta apariencia de nódulos sobre la superficie pleural que posteriormente infiltran el pulmón. Y aquí, por ejemplo, este mesotelioma se ha metido a una incisura entre un lóbulo y el otro. Tenemos un sarcoma, ¿cómo es? El mesotelioma epitelioide, y aquí tenemos el mixto, aunque es predominantemente epitelioide, ¿ya? Y aquí tenemos estos cuerpos de asbesto, ¿no? Vean que son cuerpos ferruginosos que tienen esta imagen de agujetas con un cabo, unas agujetas translúcidas, brillantes, con sus extremos ensanchados, como palillo de tambor también. Aquí tenemos otra imagen para terminar la clase de hoy de un mesotelioma sarcomatoide que todavía no está muy gruesa y no ha invadido el parénquima pulmonar. Está básicamente localizado en su origen inicial, pero si vemos con un poco de atención podemos ver ya que está migrando el tumor, estas células, estos nidos tumorales se están infiltrando hacia el parénquima pulmonar, que por otra parte presenta algo de hemorragia y leve inflamación. Bien, con eso terminarías entonces la clase de tumores pulmonares. ¿Sí? Ok. Entonces, para la próxima clase ya entramos a otro sistema orgánico, como es el tracto digestivo, ¿no? El aparato digestivo. Inicialmente el tracto digestivo, después el hígado, el páncreas y la vesícula biliar, o tal vez primero la vesícula biliar y después el páncreas. Me despido.